Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Varios me están preguntando los métodos de retiro que tiene esta empresa, así que he decidido grabar un video completo desde que solicito el pago hasta recibir el pago. Te vas aquí a Payouts y luego si tu cuenta ya está elegible para pago te tiene que salir aquí abajo. Por ejemplo, esta es la cuenta y me sale que esta cuenta ya está elegible para retirar. Incluso me dice el monto elegible que es 1370 y el profit que se hizo después del último pago. Como esta cuenta ya es su segundo retiro, es por eso que sale este dato. Vamos a solicitar el pago haciendo clic en este botón. Aquí es donde tenemos 4 opciones de retiro. La primera, que es AeroPay, es básicamente para usuarios de Estados Unidos. Los pagos se van a hacer muy rápido mediante este método. Top Step Brokerage es otro método de pago. Esta es nueva, no tenían antes. Vamos a leer un poquito. Y aquí básicamente te dice que es la forma más rápida de acceder a tus ganancias y puedes transferir tus fondos directamente a tu cuenta de Top Step. Y esta es la otra opción, que es transferencia bancaria, que demora de 1 a 10 días hábiles. Esta opción todavía no la he probado, entonces por ahora voy a elegir Wise. Ya tengo una cuenta. Si no tienen una cuenta, tienen que crearse una cuenta. Aquí pongo mi correo de mi cuenta de Wise, confirmo la dirección de correo electrónico y le doy en confirmar datos. Aquí me dice el monto mínimo de retiro en esta empresa es de $125. Muchas empresas su monto mínimo es de 500. Ok, acá voy a colocar el monto máximo, que sería de 1370. Le doy aquí en aceptar y le doy en confirmar datos. Aquí nuevamente me dice el monto, me dice el correo de Wise para verificarlo y si todo está bien le doy en confirmar datos. Si actualizo vemos que aquí ya hay una solicitud de pago y todos estos se aprueban automáticamente. Vemos aquí por ejemplo otro pago que solicité el día 16 a las 16:46 y llegó el día 17 a las 16:35, 24 horas. Vamos a ver cuánto demora este otro retiro. Para los que no saben, cuando hacen una solicitud de retiro, el balance inicial se va a subir a 0. En un inicio, tu drawdown máximo ya sabes que es del 4%. Pero si tú haces la solicitud de retiro, solicito la mitad. Esa mitad es lo único que me quedará de colchón. Esta vez me quedará solamente un drawdown de 1370. Esta es la cuenta de la cual estoy solicitando el segundo retiro, todo el profit que se hizo. Y no es mi mejor cuenta porque miren, inicié bien y al cuarto día perdí $3000. Al día siguiente prácticamente la recuperé y ya luego sí hice profits más pequeños. Y acá fue el día que cobré. Luego del primer retiro te descuentan y me dejaron con drawdown de 1400 y luego tenía que operar 5 días más. ¿Por qué? Porque yo tengo la cuenta estándar, la cual me dice que debo tener 5 días operativos con mínimo de 150 de profit. La otra opción es la cuenta con consistencia del 40%, pero yo no elegí esa. Esa, por ejemplo, la puedes retirar cada 3 días nada más, pero tienes que cumplir la regla de consistencia. Respecto a ese tema, tengo un video explicando todo a detalle, lo dejo aquí. Cuando solicitas un pago, también te van a enviar un correo en la cual te dicen felicidades por solicitar tu pago y te indican la cuenta y el monto de retiro. Entonces ahora queda esperar hasta que se realice el pago. Y como ya había contado en otro video, solamente estoy operando Top Step y Top One Futures. Ya estaré subiendo también un video de cómo es el proceso de retiro en esa empresa. Por ejemplo, yo he comprado algunas cuentas en esta empresa, cuentas de 150k con $39 y me daban dos cuentas de 150k. Quiere decir que si tú compras con $39 tienes dos cuentas y esas tú las puedes pasar en un solo día. Y eso sí, luego hay que pagar la activación fee. Y justamente esa es la cuenta que yo tengo y ya le hice un retiro y también voy a estar subiendo un video. Si quieres probar la empresa, también te dejo el código TF360. Te va a dar los mejores descuentos en esta empresa. Bueno, como podemos ver aquí, el pago ya fue finalizado el día 18 de junio a las 4:31 y el pago lo solicitamos el día 17 de junio a las 5:41. Prácticamente todo el proceso demoró 23 horas. Bueno, como ven, los pagos son bastante rápidos, llegan en 24 horas aproximadamente y está bastante bien. Y si voy a mi cuenta de Wise también podemos ver el pago ya efectuado justamente el día 18 de junio. Lo bueno que por este método de pago
el monto te llega completo. No hay ningún descuento, ningún cobro de fee. Bueno amigos, eso sería todo por este video. Si les ha gustado, déjenle un like, comenten y suscríbanse. Además, tengo una comunidad gratuita en la cual comparto mucha información de valor. Todos los enlaces se encuentran en la descripción.